Hola señores, buenas noches. Continuamos con inyección electrónica. En este video vamos a ver diagnóstico del sensor MAD. El sensor MAD es un componente electrónico que mide la presión del aire que entra por el conector o la admisión, que vendría siendo lo mismo, encargada de medir el peso y la presión atmosférica. El peso, si está con el solo piloto o piloto y copiloto. Mide la presión atmosférica, si el aire tiene mucha humedad, si está libre de humedad. Eso se encarga este tipo de sensor MAP. MAP. Calcula la mezcla entre aire y gasolina basado en la presión atmosférica y el peso que está soportando la moto en ese momento. Calcula la gasolina, aire y la chispa adecuada y el momento preciso. Ella le manda, este sensor le manda la información a la computadora. La computadora se encarga, por medio de los actuadores, encarga de decir al inyector cuánta gasolina debe enviar, cuánto paso de aire debe permitir la válvula jack en el cuerpo de admisión, cuerpo de aceleración. Otra de las características que tiene este tipo de sensor es reducir las emisiones contaminantes. ¿Cómo lo hace? Por lo dicho anteriormente, lee el peso que está soportando piloto, copiloto, lee la presión atmosférica, por lo tanto indica cuánto, a la computadora le está indicando cuánto paso de gasolina debe pasar el inyector, cuánto paso de aire debe permitir la válvula jack, cuánto paso de aire debe permitir la TPS, sensor de la mariposa. Entonces, por lo tanto, se encarga de hacer una mezcla perfecta para que no haya contaminante al medio ambiente y el motor trabaje perfectamente. Antes de quitarle la pacha, en el caso de que la moto, pues en este caso no tiene la pacha, pero pues estamos hablando de la moto cuando vayamos a revisar este sensor. Es un sensor, de por sí la inyección electrónica tiene muchos sensores y son sumamente delicados. Son cuestión de tratarlos muy delicadamente. No hacerles fuerza, no lavarlos con detergentes o cosas muy abrasivas. Tener mucho cuidado cuando lavemos la moto. No es lo mismo lavar una moto de carburador a mandar a lavar una moto de inyección. Ya la inyección es muy delicada porque tiene mucho sensor. Entonces son cuidados que debemos tener al momento hasta de mandar a lavar la moto. Mucho cuidado con el sensor de oxígeno.
procuremos mandarla a lavar en un sitio que sea algo como delicado con las motos. Por experiencia propia, no todos los sitios son especializados en lavar motos, y más cuando son de inyección electrónica que vienen con muchos sensores. El cuerpo de aceleración, aquí nomás estamos contando inyector, válvula IAC, MAF y TPS. Estamos hablando, ahí nomás estamos hablando de 3 sensores y el inyector. Una presión mal adecuada de agua, de aire, cuando la petrolizan, cosa que no se debe hacer, porque fuera que le aplicaran grafito como tal, pero le aplican esa CPM o aceite quemado. Entonces, todas esas presiones y todos esos líquidos nos pueden dañar estos sensores, todos esos actuadores. Ojo, donde mandamos a lavar la moto. Volviendo al tema, si nos está fallando, le vamos a hacer mantenimiento. Debemos verificar que la pacha esté bien conectada, que no tenga cables rotos, partidos, ninguna clase de daño, los cables, que el sensor esté bien conectado, esté bien metidito ahí en el cuerpo de aceleración, que el tornillo esté bien ajustadito. Son cositas que debemos de tener en cuenta al momento de hacerle o mantenimiento o cuando nos está presentando alguna falla. Podemos estar echando la culpa de que el sensor está malo. Mentira, es que la pacha o algún cable está roto, desconectado. ¿Cómo vamos a limpiar este tipo de sensor? Volvemos al producto tradicional que siempre recomiendo. Limpiador de carburador o cuerpo de aceleración. Vuelvo y le repito, esto es un líquido seco. ¿Qué significa? Ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿O es líquido o es seco? No. La función de él es, obviamente es un líquido envasado a presión. La característica que tiene este líquido es que es muy detergente, muy limpiador, pero cuando lo aplicamos, limpia automáticamente la parte que necesitamos limpiar. Y la particularidad que tiene es que seca al instante. Igual que el limpiador electrónico. La cualidad que ellos tienen es que a pesar que es un líquido, se evapora súper rápido, evitando que quede grasa, cosas pegajosas, y algo muy importante es que no nos va a dejar impurezas en la parte que nosotros queremos que limpie. Lo sacamos con cuidado. En el momento los videos van enfocados en los mantenimientos de los sensores. Ya después vamos a hablar del cuerpo de aceleración. Lo que yo les digo, no quiero hablarles de una cosa, de otra, y se forma ahí un... No, para que me entiendan y quedemos claros en el concepto que quiero darles, vamos a ir paso por paso. ¿Sí? Video anterior hicimos el video de la válvula de Jack. Hemos hecho el video del sensor de oxígeno. Así paso a paso vamos a ir haciendo los videos. Paso a paso vamos a ir explicando cada video, cada sensor. Lo que yo les digo, cuando lo quiten, él entra en esta parte, lo quitan con cuidado. Vamos a hablar del mantenimiento, primero que todo. Después de quitarlo, lo que yo les digo, vamos a utilizar el limpiador de carburador, cuerpo de aceleración. Sí, es el mismo. Algunos dicen carburador, otros productos dicen cuerpo de aceleración, pero en sí el producto es lo mismo. Si ya ustedes quieren, pues entonces compran cuerpo de aceleración. Cuando nosotros lo vayamos a limpiar, algo a tener en cuenta.
resulta que aquí, por eso viene protegido. Aquí adentro viene un hilito metálico. Por eso viene como en esa canastilla. Viene protegido. ¿Qué es la finalidad de esa canastilla como protegiéndolo? Que no lo vayamos a tocar. No lo vayamos a maltratar de ninguna forma. Porque es un hilito metálico sumamente delicado. Entonces la idea es que no lo vayamos a tocar, no le vayamos a mover nada. Si tiene algún mugrecito o algo, ¿cómo lo vamos a lavar? Con el producto de lavar el cuerpo de aceleración o limpiador electrónico. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a limpiar de una forma indirecta, lejos. Vamos a limpiarlo lejos. Aquí sí, en esta parte donde va el conector, que le podemos hacer un poco más. Pero lo que es el sensor como tal, vamos a hacerlo lejos. Vamos a limpiarlo, pero lejos. ¿Por qué? Porque hay algunos productos que tienen mucha presión y corremos el riesgo de dañarlo, de romperlo. Entonces, desde lejos, vamos a lavarlo. Lo vamos a dejar secar un promedio de media hora, que se seque bien el producto. Vuelvo y repito, es un alambrito muy finito. Si usted lo toca, lo empuja con algo o hasta la misma presión del producto lo puede romper. Entonces la idea es, con el producto lo vamos a lavar desde lejos, no lo vayamos a tocar, no le vayamos a meter escobita, brochita ni nada por el estilo. Lo que haga el producto a cierta distancia. Lo vamos a dejar secar un buen rato. No vayamos a utilizar aire para ayudarlo a secar. Volvemos al tema de que pueden, con la presión del aire, pueden dañarlo, pueden romperlo. Dejémoslo que el ambiente lo seque. Por eso tiene una canastilla. Pueden observar que tiene una canastilla como de protección. Ahí en la mitad van a encontrar un alambrito muy fino, muy delicado. Entonces la idea es lavarlo con el producto y dejarlo secar por media hora, que se seque bien. Lo dejamos secar, ambiente, ¿sí? Al ambiente, lo dejamos ahí quieto, que se seque. Mientras nosotros estamos limpiando la moto, estamos haciendo otra cosa, lo lavamos y lo dejamos ahí quietico, que se seque bien. Son cositas a tener en cuenta que nos puede salvar el sensor. Detallitos. Si después de nosotros diagnosticarlo, limpiarlo, persiste la falla, olvídelo, el sensor toca cambiarlo. Si el escáner, recuerden que esto lo indica es el escáner. Ya uno a veces conoce ciertas fallas del componente de las motos, entonces uno ya dice, uno se va, lo que les comentaba anteriormente, uno se va a la fija. Vamos a revisar válvula ya, vamos a revisar el sensor MAP. Entonces uno se va a la fija, pero cuando no tenemos bien el conocimiento o no conocemos ese tipo de fallas, el diagnóstico nos lo da un escáner. Nos dice presión absoluta fallando. A pesar de que el escáner nos diga que está fallando, volvemos y le hacemos nosotros un diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? La herramienta adecuada, la que siempre les he mostrado, les he dicho que la consigan. Básico, un multímetro básico, no necesitamos algo, un multímetro de estudio.
No vamos a necesitar un multímetro carísimo, no, básico, básico. Básico, no tan caro, de estudio y nos va a servir para el diagnóstico. Esta pacha viene en 4 pines, el sensor trae 4 pines. Vamos a coger los 2 pines, son 4 pines. Vamos a coger este pin y lo vamos a diagnosticar. Los 2 pines laterales los vamos a diagnosticar. Le pongo unos cablecitos adicionales para que se me facilite, se me quede como quieto las puntas del multímetro. Obviamente aquí yo tengo las puntas del multímetro que estoy haciendo yo. Le pongo un cable, en la punta tiene unos caimanes que van agarrados al multímetro para poder facilitar el video y poder hacer el diagnóstico. Vamos a poner el multímetro en 20K ohmios. Resistencia. Ahí ya por lo que está conectado ya nos está marcando un valor. Este tipo de pruebas la vamos a hacer estando la moto caliente a 25 grados. Ya cuando vamos a ir a la fija con el diagnóstico, vamos a calentar la moto, más o menos que tenga 25 grados, y la vamos a quitar el sensor. No hay necesidad ni de quitar el sensor, le quitamos nomás la pacha y con el multímetro vamos a hacerle el diagnóstico y vamos a revisar qué medida nos entrega. Ahí nos está mostrando 1.53 ohmios, está por debajo y tiene que tener 2 ohmios de resistencia, como quien dice 2000, dice 1530. Entonces debemos consultar el manual de taller. Ahí nos indica sea la Pulsar 180, de la Pulsar FI, de la Pulsar 200 NS FI, la DUB 200, la FZ, son las que Yamaha FZ 2.0, que son las que vienen con estos tipos de sensores. Tengan en cuenta que todas las motos de full injection vienen con la mayoría de estos sensores. Entonces, si su moto tiene este tipo de sensores, este video le es útil, le sirve como diagnóstico de los sensores que estoy haciendo, cada uno con un video específico. A cada sensor le estoy haciendo un video específico, entonces le aplica, le sirve. Lo único que tienen que hacer es mirar el manual de taller de su moto y miren los valores que tienen. El procedimiento, la forma en lavado es el mismo. El diagnóstico que yo les estoy haciendo es el mismo. Simplemente tienen que mirar el manual de taller y verificar cuánto dice que tiene que tener de resistencia el sensor de su moto. Habiendo revisado los 2 pines laterales que tienen que darnos, según el manual, tiene que darnos 2000 ohmios o 2 ohmios a 25 grados. La moto debe estar caliente. Vamos a revisar ya el siguiente cable. Ya van a encontrar
de los 4 cables van a encontrar los 2 del centro. El uno es entrada de 20 voltios de corriente continua. El color, casi siempre ese tipo de cables, cuando es entrada, lo van a encontrar entre amarillo y negro. Van a encontrar ese cable, como quien dice, el que está uno de los 2 de la mitad. Es entrada 20 voltios de corriente continua. Van a poner el voltímetro en la escala de 20 voltios de corriente continua. Vamos a hacerle el diagnóstico. Tiene que darnos 5 voltios de entrada. Estamos hablando de entrada. De salida es el mismo procedimiento. Ponemos la escala de 20 voltios de corriente continua y tiene que darnos 3.8 de salida. Ese cable, el cable de salida, lo vamos a encontrar blanco, rojo o amarillo negro. Obviamente, estos son pruebas adicionales que les estoy indicando cómo hacerlo. Lo que deben tener en cuenta es los 2 laterales, los 2 primeros, hacerle con el voltímetro, hacerle una revisión de resistencia en la escala de 20K que tenga 2 ohmios. Este tipo de diagnósticos son adicionales porque obviamente, como para confirmar de que lo que nos está diciendo el escáner es realmente cierto. O sea, es como una segunda opción que nosotros estamos haciendo. Porque como les digo, el escáner es el encargado de decirnos si está bueno o está malo. Ya la segunda revisión es por cuenta de nosotros, para ir a la fija de que realmente el sensor está malo. ¿Sí? Entonces, los 2 laterales, tenemos los 4 pines, los 2 laterales, resistencia. Uno es entrada de voltaje, el otro es salida de voltaje, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué fallas produce este sensor? Primera falla. Primera falla, le cuesta al motor el arranque, empieza a fallar. Pueden observar cómo lo instalé. Entra presión, tiene un orden, cauchito. Cauchito, hay que verificar que realmente esté haciendo presión, esté haciendo fuerza, que cuando ustedes metan el sensor, él quede como haciendo fuerza. Lo vamos a instalar y el tornillito no lo vamos a apretar demasiado, pero tampoco que vaya a quedar suelto. Y le instalamos la pacha, la conexión. Primera falla, cuesta prender. Uno le da start y como que demoradito en prender. La primera falla es esa, le cuesta prender la moto. Segunda falla, potencia reducida. Ya no tiene la misma potencia que tenía antes. Cuando el sensor está molestando, va a perder potencia. Tercera falla, consumo de combustible. Otro de los sensores que nos
cuando está fallando, nos hace aumentar el consumo de gasolina. Como yo le decía anteriormente, este sensor nos está indicando el peso y la altura atmosférica y está leyendo esos dos factores, el peso entre piloto y copiloto, y está leyendo la altura atmosférica, diciéndonos qué humedad tiene el ambiente. ¿Está muy seco o está muy húmedo? ¿Tiene mucho oxígeno o está libre de oxígeno? Entonces, él se encarga de darnos ese datico a la computadora y la computadora se encarga de hacer el resto. Si está malo, nos va a aumentar el consumo de gasolina. Porque como le digo, él se encarga de leer la atmósfera, el ambiente atmosférico y decirnos o decirle al computador cómo está el ambiente. Y asimismo se encarga de mandar más gasolina o reducir gasolina. Si el ambiente está muy frío o el ambiente está caliente. Si hay humedad o está soleado. Si está lloviendo. Si está haciendo mucho frío. Él se encarga de leer el ambiente. Y asimismo va a mandar la inyección en el inyector. Pero si está malo, obviamente va a haber un exceso de gasolina. Cuarta falla, ralente inestable. Volvemos al tema, tiene más ganas de apagarse que mantenerse prendida debido al sensor. Quinta falla, humo excesivo o contaminante por el exhausto. Por lo mismo, porque si está fallando, no va a decir cómo está el ambiente, sino simplemente la computadora se va a encargar de inyectar gasolina, más como el sensor está malo, entonces va a inyectar gasolina a lo loco como el cuento, pero no una mezcla exacta ni precisa para el ambiente. ¿Por qué? Porque está fallando el sensor. Entonces aumenta el humo en el escape y obviamente se va a prender el sensor de Check Engine. Check Engine, se va a prender ese sensor. El indicativo de que algo está malo en el motor. Cuando se prende el Check Engine, le está indicando o nos está indicando que algo está trabajando mal en la moto. No necesariamente va a decir que porque se prendió el Check Engine va a decir no, está fallando el MAF. No, él nos está avisando que algo está mal, que algo está trabajando mal en la moto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Coger el escáner, instalar el escáner y el escáner lee la computadora, internamente la lee y nos muestra cuál es la falla. El escáner es como una ventanita que nos muestra la computadora internamente. Bueno, señores, espero el video sea claro. Por lo menos yo sé que es algo poco complicado manejar este tipo de sensores. Pero la idea es que, o el diagnóstico, no tanto manejarlo, sino el diagnóstico. Obviamente, vuelvo y le repito, el diagnóstico no lo entrega el escáner. Pero pues la idea es que nosotros confirmemos de que sí está malo el sensor. Muchos mecánicos lo que hacen es cambiarlo y ni siquiera le hacen pruebas si está bueno o está malo. Prueba de resistencia, cuánta resistencia tiene, cuánto voltaje le está entrando, cuánto voltaje le está saliendo. Son las tres pruebas que debemos hacerle con el multímetro. Los invito a visitar el manual de taller. En el manual de taller encontramos esas medidas, esas especificaciones para cómo hacer el diagnóstico.
Tengan en cuenta las fallas. Cuesta arrancar el motor. Primera falla. Segunda falla, potencia reducida. Tercera falla, consumo de gasolina. Cuarta falla, ralente inestable. Quinta falla, demasiado humo contaminante. Y se nos va a prender el check engine. Bueno, señores, espero el video sea de gran ayuda, les sea útil. Tengan en cuenta cómo es el mantenimiento, cómo hay que lavarlo, con qué producto hay que lavarlo y su diagnóstico adicional al escáner. Muchísimas gracias. Hasta un próximo video.